Espero que todos se encuentren bien el día de hoy. Hoy voy a hablar sobre las grandes obras que vamos a tener el próximo día 18, 19 y 20 de espíritus malos centrales. Voy a dar un poco de cómo se originan estos espíritus centrales en nuestro cuerpo y cómo nos podemos liberarnos de ellos, ¿no? Y una pequeña presentación personal. Bueno, mi nombre ya todos saben, Isabel Mendoza. Soy brasileña, soy la hija número 12 de mi familia. Recibí la bendición el día 25 de agosto de 1995 en Corea. Y mi familia conoció la iglesia en 1981 en Brasil. Entonces, esos son mis hermanos, aquí faltan dos, que ya están en el mundo espiritual, dos hermanas. Y esta es mi familia de Costa Rica, y ¿verdad? Mi esposo, todos conocen, Carlos Gutiérrez, y tengo tres hijos, Tamara que tiene 23, que recibió la bendición ahora este año, con un mexicano, Seji, y Johannes y Fiorella, que son mellizos, ellos tienen 20 años. Al inicio de este año, algunos saben, ¿verdad? Yo estuve en Corea por 3 meses en un curso para aprender a hacer Ansu. Entonces, ¿qué significa Ansu? Manos que fluyen con el corazón celestial. Es una técnica nueva para ayudar a los miembros en la salud física y espiritual, liberando los espíritus malos que están en nuestros cuerpos. Esta foto es con el reverendo Lee Gi-song. Después de una vigilia, tomamos esta foto con él. Y aquí están todas las hermanas que fueron de Latinoamérica a Corea a participar de ese curso. ¿De qué voy a hablar, verdad? Primero vamos a hablar sobre el espíritu malo central, su origen, la liberación y autoliberación, las grandes obras que se realiza 4 veces al año, primavera, verano y otoño e invierno. Cartas de los deseos y en su especial. Bueno, vamos a empezar con el espíritu malo central, que es los que nos causa muchos problemas, ¿verdad? En nuestra salud y nuestra vida. ¿Y por qué no nos liberamos de esos espíritus cuando recibimos la bendición? ¿Verdad? Entonces, Demonín vino porque las familias bendecidas tenían muchos problemas. Entonces, ¿por qué con la bendición no logramos salir adelante, ¿verdad? Y que nuestra vida fluya con el corazón de los padres verdaderos, con el corazón de Dios? Entonces ella descubrió que es por causa de esos espíritus, ¿verdad? Que son básicamente las víctimas de nuestros antepasados, ¿verdad? Que fue y dijo a ellos, salga del cuerpo de una persona, y él dice, no, no voy a salir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa persona me hizo mucho daño, o ese antepasado de esa persona me hizo mucho daño. Entonces, conforme los padres verdaderos van logrando victoria, van abriendo puertas para nosotros también, ¿verdad? Ellos avanzan con la providencia de la restauración y nosotros también. Entonces van surgiendo cosas que en el pasado no teníamos acceso a eso, ¿verdad? Entonces ahora la providencia del Ansu es muy importante en Corea. Puede realmente hacer con que esos espíritus centrales puedan ir al mundo espiritual. Y con la liberación de espíritu malo central que lo solicitamos para que los ángeles puedan llevarlos al mundo espiritual. Bueno, los espíritus centrales, malos centrales, son espíritus que tienen un rencor directamente con nuestros antepasados. Son espíritus que están directamente relacionados con nuestros antepasados. Si los observamos mientras hacemos nuestra parte, podemos ver que los espíritus grandes están rodeados de espíritus más pequeños, ¿verdad? Ahí está el dibujillo, está chiquitillo.
Vamos aquí, ¿verdad? Podemos ver en el centro está el espíritu malo central y alrededor está llenos de, digamos, de otros espíritus que también son malos, pero no son, son como apoyo a ese resentimiento, ¿verdad? Que tiene como la misma frecuencia de vibración, se junta para hacer daño. Y entonces, ¿cómo se forman esos espíritus centrales en nosotros? Los espíritus resentidos nacen con un rencor a causa de un daño hecho por nuestros antepasados. Recordemos que el siglo pasado fue un siglo de guerras, fue un siglo, y más atrás eran las colonias, eran la esclavitud y eran todo ese proceso. Entonces venimos de ahí. Entonces, si no éramos el que hacíamos daño, era que recibíamos el daño, ¿verdad? De violaciones, de maltratos, de abusos, de un montón de cosas. Entonces, todos nuestros antepasados vivieron en esa situación y con esas condiciones, ¿verdad? En aquel tiempo, recuerden, no había los padres verdaderos, no había tecnología y no había nada de esas cosas que tenemos ahorita. Entonces, la vida era más difícil, ¿verdad? Y sobre todo para las mujeres también, ¿verdad? Los siglos pasados fueron bien complicados. eh, y para los hombres también, porque tenían que abandonar su familia para ir a la guerra, ¿verdad? Entonces, todos ese tipo de personas están en el mundo espiritual o están aquí todavía en esa atmósfera de la tierra, ¿verdad? Porque muchos no tenían ese conocimiento también que existe en el mundo espiritual, entonces ellos se quedan acá. Entonces, por eso vivimos con un montón de espíritus siempre, ¿verdad? Con nosotros. Unos buenos, otros malos, otros resentidos, otros. Y ahí vamos, ¿verdad? Es larga la lista, ¿verdad? Y también el espíritu resentido clama con frustración y llama a los simpatizantes. ¿Qué significa eso? Que cuando tengo resentimiento, yo llamo, hay otra persona que también tiene el mismo resentimiento que yo. Entonces nos unimos, ¿verdad? Es igual que el mundo físico. Nos unimos y vamos a hacer daño, a vibrar en esta resonancia de corazón, de ese rencor, de ese resentimiento. Y también los simpatizantes se reúnen y crean 5 capas con el espíritu resentido como centro. O sea, el espíritu central está rodeado de 5 capas sobre el agresor o su descendiente. Los espíritus centrales y los espíritus malignos se adhieren en la línea de sangre esa palabra me cuesta un poquito, perpetrador, de generación en generación. Causan enfermedades, accidentes, pruebas y sufrimiento. Entonces, los espíritus centrales y su prole, ¿verdad? Los que se juntan con él para tener más fuerza. Aquí podemos ver unas palabras de los padres verdaderos. ¿Sabe lo grande que es el mundo espiritual? ¿Has pensado cuántas personas hay en el mundo espiritual? Si escuchas lo que te dicen las personas que están pasando ahora por el mundo espiritual, calculan que cada persona está acompañada por unas 3.320 personas espirituales que caminan con ella. En realidad ese es un aproximado, ¿verdad? En algunos casos hay más que esta cantidad de personas con uno. Y bueno, los tipos de espíritus en nuestro cuerpo, ¿verdad? En el cuerpo humano. Bueno, tenemos espíritus ancestrales, que antepasado directo y antepasado indirecto, que son nuestros parientes. También tenemos los espíritus centrales y su prole, que tiene alguna relación con relación rencoroso con mi antepasado. Los espíritus malignos con las condiciones adecuadas para el pecado individual. Entonces, de acuerdo a nuestro pecado, también atraemos los espíritus con nosotros. ¿Verdad? A esa misma frecuencia, ellos también se unen.
y los espíritus malignos que entraron con la condición de tener el mismo carácter que nosotros. Entonces nuestra lista es un poquito larga, ¿verdad? Del trabajo que hay que hacer para limpiarnos y estarnos mejor. Bueno, el espíritu central reúne a los espíritus malignos en torno a nuestra naturaleza caída, ¿verdad? De rencor, de miedo, de ansiedad, la lascivia, la envidia, la persona que no tiene sin paciencia, el enojo, arrogancia, el egoísmo, desesperación, los celos y el deseo excesivo, ¿verdad? De la parte de la sexualidad, del sexo, ¿verdad? Pues todas esas naturalezas caídas, ¿verdad? Atrae a nosotros ese tipo de también de espíritu. Nos conectamos con estas situación ¿por qué? Por causa de la naturaleza de Satanás que existe en nosotros. ¿Verdad? Entonces aquí, perdón, se mueven sobre sí mismo, se envuelve sobre sí mismo en 5 capas. Entonces, está nuestra naturaleza caída y para llegar al espíritu malo central tenemos 5 capas. Entonces, 12 naturaleza caída por 5 nos da un total de 60 espíritus malos centrales que necesitamos liberar, ¿verdad? Para ir cada uno relacionado con esas naturalezas caídas que todos tenemos, ¿verdad? Después, los espíritus nos atacan todos nuestros órganos, ¿verdad? Cuando tenemos problemas en el hígado, en la cabeza, en todos nuestros órganos, ¿verdad? Los pulmones. Entonces aquí van algunos ejemplos de cómo ellos nos atacan, ¿verdad? En la cabeza son los espíritus que tienen envidia, que son celosos. En nuestro corazón, los espíritus que tienen mucho miedo y son impacientes y tienen ansiedad. Ese, antes, cuando Adán y Eva cayeron, perdieron esa conexión con Dios, recuerde que ellos cayeron abajo de los animales. Entonces, era mucho desorden antes, ¿verdad? Inclusive, Satanás mismo se asusta de lo que hace el ser humano, ¿verdad? Con tanta maldad. Y antiguamente los seres humanos comían a otros seres humanos. Entonces vivían con miedo, ¿verdad? Con miedo de... aquí estoy explicando la origen de este miedo, ¿verdad? Que tiene en corazón. Que usted no sabía si el otro día iba a ser una comida de otra persona, ¿verdad? Entonces no sabía si ibas a amanecer o no. Entonces murió en esa situación de pánico, de miedo, ¿no? Entonces queda, ese miedo queda en el corazón. Y también en el hígado son las personas que tienen mucha ira, ¿no? Entonces son los espíritus que quedan ahí que tienen mucha ira. Y nos ataca nuestro hígado. El estómago tiene que ver con el dinero, ¿verdad? El mal uso del dinero, la avaricia, ¿verdad? El intestino grueso, la preocupación. Las glándulas de la tiroides, lugar de los espíritus asesinos, ¿ya? Entonces, que fueron personas que mataron con mucha violencia a otras personas. Entonces nos ataca la tiroides. Los pulmones, una persona que tiene mucha soledad y sufrimiento. El páncreas, sensación de ansiedad. Los riñones, sensación de ser perseguidos. Pues todos nuestros antepasados vivieron en esa situación en el pasado, ¿no? Y más del 90% de las enfermedades, creo que ya todos sabemos, tiene que, de los seres humanos, ¿verdad? Modernos, están relacionadas con los pecados de nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque Satanás quiere vivir eternamente. Él quiere seguir en su resonancia de maldad. Entonces, viene del linaje, viene del hijo, va pasando esa situación porque no logramos resolver, ¿verdad? Entonces, pienso que ahora es un tiempo de limpieza, ¿verdad? Del planeta, limpieza de nosotros como, ¿verdad? Seres humanos. Y muchas personas
que hacen también ese tipo de trabajo de limpieza de la tierra, que es que el ser humano sea más consciente, ¿verdad? De su ser como hijos de Dios y también como ahora hay muchos grupos de, de cu- para cuidar el planeta, para cuidar el medio ambiente, ¿verdad? Todo está siendo como guiado y movido por Dios y por los padres verdaderos, ¿verdad? Porque realmente quieren dar una solución a este problema, ¿verdad? Que vivimos, que vamos a vivir en el futuro más libres, ¿verdad? En más, en esa comunicación con Dios que sea limpia, sincera, ¿verdad? Y verdadera. Aquí viene los tipos de pecados, ¿verdad? De nosotros y el método que podemos indemnizar esos pecados. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros eliminamos el pecado original? Entonces podemos ver en el principio divino, ¿verdad? Que es a través de la bendición. ¿Ya? Entonces, ¿quién tiene la autoridad para hacer eso? Solamente los padres verdaderos. Solamente el Mesías tiene esa autoridad para quitarnos el pecado original. A través del vino sagrado, vino santo, de la bendición matrimonial de los padres verdaderos. El pecado hereditario, ¿cómo hacemos para resolver el pecado hereditario? ¿Verdad? Entonces, a través de liberación y bendición de nuestros ancestros, lo hace hecho por Hyunjinin y de Monin en el mundo espiritual. Cuando nosotros hacemos esta condición, podemos eliminar nuestro pecado hereditario. El pecado colectivo, ¿verdad? Que es el pecado de una nación, el pecado que envuelve muchísima gente al mismo tiempo, lo hace o por grupos que es de Moní y la Madre Verdadera. Aquí un ejemplo que puede ser más claro es cuando la Madre Verdadera dice en su autobiografía que ella va en la isla de Gorea, ¿verdad? Ahí hace una oración para liberar esos espíritus que fueron esclavos, ¿verdad? Y de Monin también ha hecho, en Japón, ha hecho ceremonias de ese tipo de liberación en Japón para eliminar el pecado colectivo de la humanidad, ¿verdad? Y el pecado individual, ¿cómo hacemos para liberar nuestro pecado individual? Entonces, a través de la liberación del espíritu malo central y reservación de la autoliberación. Que este dato nosotros no sabíamos, ¿verdad? De esa autoliberación, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Entonces, para esa autoliberación, ¿qué significa? Que cuando nosotros vamos al mundo espiritual, uno va directo al centro de entrenamiento de Hyunjinin, que no hay una condición para que algún espíritu nos atrape en el mundo físico y nos hace quedar acá por una deuda que tenemos con ese espíritu, ¿verdad? O por ese espíritu resentido. Voy a dar un ejemplo acá. Entonces, el peor de los casos, entrar en el cuerpo de una persona que más quieres, significa que estarás en posición de sufrir como una marioneta de Satanás y los demonios. Entonces recordemos que el propósito de Satanás y los demonios es afligir el linaje durante generaciones. Esto se debe a que muchos de los demonios en nuestros cuerpos son víctimas de los pecados de nuestros antepasados. Por lo tanto, el método más atormentador es permitir que la familia sufra directamente entrando en los miembros de la familia que ama. O sea, cuando usted va al mundo espiritual, ese espíritu resentido no te deja, él te atrapa y hace entrar en su nieto o bisnieto y así, para que junto haga la enfermedad o haga él sufrir, ¿verdad? Entonces es bien serio, ¿verdad? Hay que poner mucha atención en esas cosas. Y ¿qué es esa autoliberación? Significa que usted hace una reserva para que cuando vaya al mundo espiritual, una inscripción para vaya al mundo espiritual, los ángeles puedan guiarte directamente al mundo espiritual. ¿Qué pasa ahí? Cuando uno hace esa reserva, obviamente tiene que tener las condiciones, ¿verdad? Ahorita voy a dar las condiciones. Satanás pierde interés en usted, porque recuerda que él quiere existir eternamente en su
¿verdad? Vibración en su maldad. Cuando usted hace eso, él ya no tiene propósito hacer esa maldad en ti, porque ya usted va directamente, por la obra y la gracia de los padres verdaderos, vas directo al mundo espiritual, ¿verdad? Se es guiado al centro de entrenamiento de Henjin. Entonces, no existe más ese propósito para que él te ataque directamente. Entonces, las cosas van ahí mejorando también para nosotros, físicamente hablando. Ok, liberación de espíritus centrales y colaterales, ¿verdad? Esa es liberación de un espíritu en particular, ese espíritu más prejudicial, ¿verdad? Que está nos afligiendo negativamente en nuestra vida y nos impide desarrollar. Entonces aquí algunos requisitos, ¿verdad? No es necesario saber quién es ese espíritu, solo se pide la liberación de ese espíritu, automáticamente en el mundo espiritual se le liberará ese mal espíritu. Esta liberación también se puede hacer de propiedades de casa, de tierras. Recuerde que el mundo espiritual, o sea, hay muchos espíritus aquí y quedan a veces incrustados en una casa o en una propiedad o en las cosas que tenemos físicamente, ellos se quedan ahí, ¿verdad? Entonces, eso también se pueden hacer. Ok, hay un requisito para empezar a hacer esa liberación de espíritus malos centrales y colaterales, que es haber liberado de 1 a 7 generaciones del linaje del padre. Entonces, mínimo la persona tiene que tener esta condición. Y la donación se hace del grupo de cada país. Y para hacer la solicitud de liberación de los espíritus colaterales, por ejemplo, tíos, tías, primos, amigos y conocidos, necesitamos el nombre completo, la fecha de nacimiento, o la fecha en que falleció, o la edad en que él falleció, y el vínculo que tenemos con esa persona, ¿ya? Entonces, ¿eso qué significa? Que podamos no solamente liberarnos a nosotros mismos, también ayudar a otras personas a que puedan liberarse, ¿verdad? Es una gran bendición para nosotros en este tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el requisito mínimo para hacer la solicitud de la autoliberación? Entonces, haber hecho la liberación y bendición de la línea de padre y madre de la 1 a 140 generaciones. ¿Verdad? Entonces, ese es el requisito para hacer mi mi reservación o mi autoliberación, ¿no? Eso solo es cuando uno eso es para cuando uno vaya al mundo espiritual. Debe darse cuenta del hecho de que hay muchos espíritus resentidos y malignos en el cuerpo de las familias bendecidas y de cómo separar esos espíritus malignos. Y debes hacer tu parte en la tierra para separar los espíritus malignos sin dejar ningún rastro de pecado. El hecho de que haya tantos espíritus malignos en la casa, Satanás puede calumniarnos o acusarnos. Debe ir a Champion con frecuencia en cada estación, primavera, verano, otoño, invierno, en las grandes obras. Aquí viene la parte importante, que gracias a Dios vivimos en la tecnología y no necesitamos ir a Champion para participar en las grandes obras, ¿verdad? Podemos hacer en cada país. Entonces, eso es limpiarnos en las grandes obras es sumamente importante, porque el tiempo de las grandes obras viene muchísimo ángeles a ayudar en la obra, en esas obras, ¿verdad? Es como que Dios tira como una red para pescar. Tira así y puedes llevar muchísimos espíritus de acá, de esa atmósfera, al mundo espiritual, de una sola vez, ¿verdad? Entonces, eso. Entonces, gracias a tecnología podemos hacer en nuestro país esta gran obra. Entonces, debes ir y hacer tu parte para separar a los espíritus malignos. Pues sabemos que Padre Verdadero ya hizo su parte. Los Padres Verdaderos ya cumplieron su responsabilidad. Nos abren esas puertas para que nos conectemos y nos elevemos más para estar más cerca de Dios
¿verdad? En el mundo espiritual. Que recuerde, nuestra vida física, ¿cuánto tiempo podemos vivir acá? ¿Cuánto tiempo vamos a vivir acá? Pues nuestra vida eterna es en el mundo espiritual. Y de lo contrario, tendréis que esperar 1000 o 10.000 años antes de entrar al reino de los cielos. Es bastante tiempo, ¿verdad? Esperar. Eso. Y conociendo esas cosas, ¿por qué no hacerlo? ¿Verdad? ¿Por qué no dar la condición, ¿verdad? Y unidos de corazón de los padres verdaderos, unidos al corazón de la madre verdadera. Entonces, esas grandes obras, ¿verdad? Como dije, especial de Gyeogyong Chombo, se hace en invierno, en primavera, en verano y estamos en otoño. Aquí dice conmemorando el 64 aniversario de la Santa Boda de los Padres Verdaderos. Entonces, son 3 días de las grandes obras en Corea, las actividades que se hacen, ¿verdad? Viernes, sábado y domingo, 18, 19 y 20 de octubre serán las grandes obras de este año. Y allá en Corea se hacen muchísimas actividades para las grandes obras, ¿ya? Pero acá, nosotros con que participemos en el Chanyang de las grandes obras y en la vigilia es suficiente, ¿verdad? A menos que los que van a liberar o bendecir antepasados, entonces participas en las otras actividades de las grandes obras. Y acá en Costa Rica nosotros vamos a hacer Ansu, ¿verdad? Ansu especial también en las grandes obras. Y parte también de las cosas que Padres Verdaderos nos da es las cartas de los deseos, ¿verdad? Creo que ya todos más o menos conocen cómo funciona la carta de los deseos, pero quiero contar una experiencia que nos hablaron en Corea, en el seminario de 40 días. Había un miembro de segunda generación, él tenía problemas mentales y salió a caminar, estaba haciendo un seminario de 40 días y era en invierno, ¿ya? Y él era amigo de Kukion, el que antes vino acá en Costa Rica de misionero y él salió a caminar en el invierno y no aparecía, ¿verdad? Pasaba las horas y no aparecía. Entonces llamaron los equipos de rescate en Corea para buscar a esa persona. Entonces vino la policía y todas las personas buscando y no aparecieron, ¿verdad? Entonces dieron como ya muerto y perdido. Su mamá estaba en Chompion, entonces estaba orando muchísimo y Kokyon dice, oh, un buen momento para probar la carta de los deseos, a ver si funciona, ¿verdad? Entonces voy a escribir una carta de los deseos a mi amigo. Entonces fue y con mucha devoción fue a Cheonggyecheon, hizo la carta de los deseos para salvar la vida de su amigo, ¿verdad? Para que él apareciera. Entonces ofreció la carta de los deseos y a las 3 horas que había ofrecido la carta de los deseos, el muchacho llegó caminando en Chomp. Todos quedaron así, ¿verdad? O sea, increíblemente un gran milagro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Él caminando en las montañas se resbaló y pegó la cabeza, se desmayó. Pero pasaron 3 días en el invierno, ¿verdad? Entonces, realmente Dios lo estaba ahí protegiendo, protegiendo y tuvo esa oportunidad de conectarse nuevamente a estar vivo, ¿verdad? Estar aquí en el mundo físico. Yo creo que pronto él por ahí va a dar testimonio también de esa experiencia que él tuvo, porque eso creo que pasó el año pasado, ¿verdad? Esa experiencia en Champion, de ese gran milagro de haber recuperado esta vida, ¿verdad? Para los padres verdaderos. Entonces estaba muy feliz, obviamente, su amigo, de haber eh, logrado esta gran bendición. Y las cartas de los deseos es eso, Dios quiere darnos bendiciones, ¿verdad? Entonces, y Él sabe el momento en que nos da esas bendiciones. Pero ahí está, esta puerta que podemos utilizar también.
Aquí la palabra de la Madre Verdadera, todas las familias bendecidas deben registrarse y participar absolutamente en las 4 grandes obras, ¿verdad? Realizada en el 9º año de Chongyubu. Es eso, el apoyo que damos a nosotros también y a la Madre Verdadera y a la Providencia en ese tiempo a través de las grandes obras es grandísimo lo que podemos hacer, ¿verdad? Estar presente ahí y aportar nuestro granito de arena para que más espíritus puedan ir al mundo espiritual. También todos los espíritus absolutamente buenos vendrán a las grandes obras. Todos los espíritus, incluyendo el Padre verdadero y los miembros de los hijos verdaderos, vendrán. Es por eso que su fuerza es tan poderosa. Debido a que son poderosos, todos los espíritus malignos centrales pueden ser liberados. Entonces podemos liberar muchísimo espíritus en ese tiempo. Si entras en un estado de resonancia, sintiendo el corazón de Dios y derramando lágrimas, el mundo espiritual se movilizará. Cuando derramas lágrimas que conmueven el corazón de Dios, entonces el mundo espiritual te ayudará. A partir de este momento, el mundo de los espíritus se abre. Este es el principio. Entonces, las grandes obras, dijo John Tobon de Otoño, las puertas del cielo están abiertas de par en par a través de Chon Shi-won, llenas de la fortuna celestial y la bendición de todas las cosas. Entonces tenemos las grandes obras, empezaron las inscripciones el 1 de octubre y se cierra al 12 de octubre a las 18 horas en Brasil y en Costa Rica a las 3 de la tarde. Que habla un poco del método del registro, ¿verdad? Para la liberación y bendición será de la misma que la última vez, donde no necesitará llenar un formulario de solicitud de liberación y bendición. Los responsables del registro, creo que en Costa Rica hay UMA, solo deberán llenar la lista enviadas previamente, tanto de los miembros que solo participarán en las grandes obras, como de miembros que solicitaron liberación y bendición. Entonces, recordar que los datos a llenar en la lista deben ser exactamente los mismos que los contenidos en los récords. En el caso de los miembros que ya tengan sus récords, ¿verdad? La forma de pago será la misma de la última vez, el pago en sus respectivas naciones y en moneda nacional. Aquí, requisitos para participar de las grandes obras. Aunque usted no haya liberado antepasado, no existe ningún requisito. Usted puede participar en las grandes obras, ¿verdad? Entonces, dar su aporte al cielo, aporte a los padres verdaderos en ese tiempo. Entonces, recordemos también que el próximo año vamos a entrar al palacio, ¿verdad? La abertura del palacio junto con la Madre Verdadera. Entonces, cuanto más espíritus liberamos, cuanto más espíritus mandamos al centro de entrenamiento de Hyunjinin, todos esos espíritus van a recibir una gran bendición el próximo año, ¿no? Entonces, es un trabajo bastante importante, ¿verdad? Participar en esas actividades porque vamos a colaborar directamente con los padres verdaderos, ¿verdad? Ayudando en esta gran obra. ¿Por qué dice gran obra? Porque es una gran obra en el mundo físico, porque nos libera, nos hace sentir más cerca de Dios, ¿verdad? Estar más cerca, más limpios, como vivir sin sombras, ¿verdad? Y el mundo espiritual, Padre verdadero tiene la autoridad para ordenar también el mundo espiritual. Entonces, ese espíritu rencoroso, resentido que tenemos, ¿verdad? O que están por acá, tiene la oportunidad de limpiarse también y de perdonar, ¿verdad? Y de tener otra frecuencia en su espíritu, en su cuerpo espiritual, ¿verdad? Que no sea estar amarrado en su rencor, en su resentimiento, en su propio dolor. Entonces tenemos esa gran visión y podemos hacerlo. Entonces vamos a un poco de la información del ANSU. Vamos a estar realizando ANSU el 18
a las 19:20, sábado y domingo, ¿verdad? Para las personas que lo soliciten a través del link internet. El Ansu, como le dije, ¿verdad? Es una técnica para ayudar a mejorar la salud física y espiritual de los miembros a través de las manos que fluyen con el corazón celestial. Manos que en el curso de 3 meses en Corea puedes desarrollarlas. Yo había explicado de las otras veces que hemos desarrollado unas agujas especiales en la mano para poder hacer esta práctica del Ansu, ¿ya? Y, hay varios tipos de manos, ¿verdad? No sé cuál es la mía, pero porque ya no nos dijeron, pero voy a hablar un poquito de las agujas, ¿verdad? Entonces, uno tiene agujas pequeñitas, otro tienes agujas que parecen como un cuchillo grande o un cuchillo pequeño, otras es como anzuelos, ¿verdad? Que puede agarrar el mal espíritu. Y hay personas que tienen 3 tipos de agujas en su mano, o 3 tipos de cosas en su mano. Entonces, una es para quebrar la capa para agarrar el mal espíritu, para quitarlo, y otra tiene esa misma mano, puede rellenar ese espacio, porque cuando quitamos, sacamos el mal espíritu, queda como un hueco en el cuerpo de esa persona. Entonces, ¿cómo rellenamos este hueco? Hay personas que pueden rellenar de una vez este hueco y esas personas trabajan en el hospital en Corea, ¿ya? Entonces, y para las demás personas, ¿cómo rellenamos este hueco vacío? A través de Hondoki, a través de la palabra de los padres verdaderos, podemos rellenar. Es sumamente importante hacer eh, el Hondoki para rellenarnos. Y bueno, algunos que han recibido Ansu saben que duele, ¿verdad? Un poquito. Eh, la verdad, ese dolor no es tanto el dolor físico, sino el dolor de ese malo espíritu que está ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando pegamos con nuestras manos, quebramos esa capa. Es como poner luz en este momento y en este cuerpo, ¿verdad? Y un espíritu malo, normalmente él está así como oscuro, en un lado oscuro, y nunca ha conocido esa vibración de amor, ¿verdad? Recuerde que las manos de Ansu son manos que fluyen con el corazón celestial. Entonces, cuando ponemos las manos, siga luz a este espíritu y él se asusta y también le duele. Entonces, nos duele cuando pegamos en el cuerpo físico. Y también estamos rompiendo las capas, ¿verdad? Para llegar a quitar ese espíritu malo central. Pero si la persona entra en resonancia con nosotros, ¿verdad? Señora Mie y conmigo, que estamos los responsables de hacer Ansu, podemos en esa resonancia, ¿verdad? De esa acción de dar y recibir, podemos hacer un buen trabajo, ¿verdad? Lograr sacar muchos espíritus del cuerpo de esa persona y enviarlos al mundo espiritual a limpiarse, ¿verdad? Cuando entran al mundo espiritual, ellos reciben un jabón especial y un borrador, ¿verdad? Para irse limpiando. Y después son educados con el principio divino en el centro de entrenamiento de Hyunjin allá, ¿no? Son educados sobre los padres verdaderos, son educados para recibir la bendición. La misma educación que recibimos en el mundo físico, la misma estructura existe en el mundo espiritual. Entonces, con esa técnica podemos liberar los espíritus malos que están en nuestros cuerpos, enviándolos al centro de entrenamiento de Hyunjin en el mundo espiritual para un seminario de 100 días. Ahí ellos aprenden sobre los padres verdaderos a limpiarse del resentimiento, de dolor en sus corazones y se tornaren espíritus buenos para ayudar en la obra de los padres verdaderos en la tierra, ¿verdad? Entonces, esos espíritus, cuando uno vaya al mundo espiritual, son nuestros hijos espirituales. Entonces, podemos, porque fuimos las personas que dimos luz
a este corazón o a ese espíritu que estaba como en dificultad, ¿verdad? No podía vibrar el amor de Dios y no podía conocer el amor de Dios y no podía conocer a los padres verdaderos en su condición. Aquí, ahora después del sermón, vamos a abrir un conversatorio, ¿verdad? Para las preguntas que tengan o las dudas que tengan y lo que pueda ayudarlos entre todos, ¿verdad? Podemos hablar porque a veces una pregunta de uno puede ser la duda del otro y podemos ayudarles, ¿verdad? Con respecto a ese tema de liberaciones. Entonces, recapitulando un poco lo que vimos en el sermón, espíritu malo central. Entonces, ¿qué es un espíritu malo central? Son las víctimas de nuestros antepasados, las personas que los antepasados hicieron daño directamente. Ellos vienen a nuestros cuerpos para vengarse y nos provocan enfermedades y atacan nuestros órganos internos, ¿verdad? Que la tiroides, el hígado, los riñones, los pulmones. Aquí también recalcar que en el momento que hacemos solicitud de liberación de espíritu malo central, podemos hacer liberación de nuestros órganos, ¿verdad? Si tenemos problemas del hígado, liberamos el hígado. Si tenemos problemas de los pulmones, liberamos los pulmones, ¿verdad? Como específicamente el órgano que tenemos problema. Y que antes no teníamos esa información, ¿verdad? Esa información es nueva para todo el mundo, ¿verdad? Que podemos liberar ese tipo de órganos. A través de la liberación y bendición de los espíritus malos centrales, ¿verdad? Podemos ayudarnos y participando en las grandes obras. Y el Chanian, cuando viene el equipo de Chojota Chombo, y a través del Ansú podemos liberarnos también. Entonces son varias cosas que podemos hacer para limpiarnos y para ayudar a la providencia de Dios en ese tiempo. Ok, otra cosa es se me fue la idea, pero ahorita recuerdo. Recordarles la importancia de hacer hondoque, ¿verdad? Y las condiciones de devociones para crecer espiritualmente, nosotros y también los espíritus. Muchas gracias, que tengan todos una buena semana.